Doctor Bruno, ¿ya puedo ingresar? Hay 9 alumnos en sala, usted me indica. Sí, a ver, un segundito, por favor. Doctor Ricardo Elías, las disculpas del caso. Las disculpas del caso por la demora y gracias por su gentil tiempo. Ahorita estamos solo usted y el coordinador también de la sesión Zoom, que es el doctor Torres. Ya están en sala de espera. Reiterarle las disculpas del caso. Ya lo vamos a hacer ingresar para poder iniciar, ¿sí? Muchas gracias. Ya, doctor Torres, ya puede hacer ingresar, por favor. Ya están ingresando, profesor. Muchísimas gracias. Bien. Doctor Ricardo, doctor Ricardo Elías, ¿va a compartir pantalla? Sí, voy a compartir pantalla. Un segundito. Tiene acceso al profesor, se le ha dado a compartir. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ya vamos a dar inicio entonces. Muy buenas tardes con todos. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Centro, es un honor hoy poder contar con la distinguida participación del doctor Ricardo Elías Puelles, que es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, y la Universidad de Génova, Italia, profesor en la maestría de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido Training Coordinator del American Bar Association Rule of Law Initiative de 2014-2018, participando en la capacitación de más de 4.500 operadores del sector justicia. Ha brindado exposiciones en Perú, España, México, Panamá y República Dominicana. También es presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, miembro de la red Net Against Cyberfraud en España y de la Sociedad de Empresas y Derechos Digitales. El doctor Ricardo Elías Puelles nos va a brindar una ponencia el día de hoy titulada Introducción al razonamiento probatorio con énfasis en la valoración probatoria del contenido en redes sociales. Reiterar, doctor Ricardo Elías, el agradecimiento de la Universidad Tecnológica del Perú. La estructura es 45 minutos como máximo de exposición y 15 minutos si usted pudiera con sus tiempos para preguntas. El escenario es todo suyo, reitero mi agradecimiento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado Bruno. Gracias a todos y todas quienes se han conectado en esta sesión. La idea es transmitir algunas reflexiones en torno a las dificultades y los problemas que existen sobre la prueba digital en el razonamiento probatorio. Bien, si bien se hace mención a una introducción al razonamiento probatorio, sí tenemos que hacer una diferencia desde un inicio de cuál es el objeto del razonamiento probatorio y qué no es razonamiento probatorio, o qué va más o qué es menos que el razonamiento probatorio. Si lo que queremos es analizar el marco normativo únicamente, de cómo están establecida el levantamiento del secreto de las comunicaciones o la búsqueda de prueba con restricción de derechos, vamos a estar refiriéndonos estrictamente al derecho probatorio, al marco normativo que engloba los actos de investigación o los actos de prueba en el juicio. Pero si vamos más allá, si lo que queremos es comprender qué es lo que debiese valorar o cuáles son los problemas o las dificultades que tiene hoy en día el juez al momento de resolver los pedidos, estamos hablando ya de razonamiento probatorio. Sí, el razonamiento probatorio sin duda va a tomar en cuenta qué es lo que se dice en la legislación local de cada país, pero va más allá, porque lo que busca es identificar cuáles son los problemas al margen o más allá de los problemas legislativos, sino de valoración de la prueba.
Y eso es lo que vamos a conversar hoy a propósito de un tema específico que le pedí a Bruno compartir, que es el contenido que se difunde en las redes sociales. Fíjense ustedes, empiezo muy rápidamente con una pequeña historia para ver cuál es la necesidad de que los abogados, fiscales, defensores, incluso los jueces, procuradores, conozcamos algo más sobre prueba digital. Ahora, el nombre prueba digital en doctrina, como vamos a ver, no es uniforme. Hay algunos autores que le llaman prueba digital, hay otros que le llaman evidencia digital, hay otros que le llaman prueba informática, hay otros que le llaman prueba tecnológica, hay otros que son un poco más exquisitos, dicen prueba obtenida en entornos digitales. Mientras nos entendamos y sepamos que lo que estamos haciendo referencia tiene que ver con un sistema informático o con datos informáticos almacenados en algún sistema, no importa el nombre que le demos en este momento. En el año 2019, fíjense ustedes, ya hace poco más de 3 años, tuvieron la gentileza de invitarme a dar una pequeña charla que fue cancelada porque hubo una manifestación alrededor del centro de Lima y finalmente no pude asistir, se canceló el evento. Entonces salgo de casa con mi novia, íbamos en la camioneta rumbo a un restaurante para cenar y se baja un motociclista con un revólver, nos apunta a los dos. Pensé que se iban a llevar el carro, pero finalmente lo único que querían eran los celulares. La clásica, sube corriendo detrás de la moto que lo había dejado y sale. Muy bien, y acá no vamos a hablar, no vamos a decir que estamos frente a un delito informático, no vamos a decir que la prueba sustancial o necesaria era la prueba digital, no, pero sí era importante con la finalidad de obtener algunos datos adicionales sobre qué pasaron con los celulares. ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjense ustedes, luego de este robo empezamos a recibir llamadas telefónicas de estos números, empezamos a recibir mensajes de textos con estos enlaces, empezamos a recibir enlaces, claro, enlaces maliciosos que buscaban hacer phishing, habían ocultado la identidad o la dirección correcta de la web a la cual nos pedían darle clic para recuperar nuestros dispositivos. Nos enviaban correos electrónicos porque de alguna manera habían obtenido el correo electrónico de recuperación y no podían acceder. Solamente sabían cuál era el correo asociado, pero no podían saber cuáles eran las contraseñas para acceder a él. Entonces, como no podían acceder a las contraseñas, empezaron a enviar correos electrónicos uno tras otro, tras otro. Cada vez se fueron sofisticando mucho más. Y el primero era muy burdo, decía tu iPhone de 245 gigabytes ha sido encontrado, y los que manejamos Apple sabemos que no hay iPhones de 240, son de 250, de 502, creo que llega a 1 tera. Entonces ya sabíamos que algo andaba mal. Cuando revisamos el correo electrónico del cual se nos envía esta información, vemos que no pertenece ni siquiera a Apple. Habían enmascarado el verdadero correo. El correo era @email.cz. Y CZ proviene de un dominio de República Checa. Es decir, claro, nos robaron en Magdalena, empiezan los bombardeos de llamadas desde Estados Unidos, empezamos a recibir correos electrónicos de alguien que tiene un hosting en República Checa, y ahí ya viene la importancia de conocer hoy en día lo que significa investigar en entornos digitales y los riesgos de malas identificaciones en estos entornos. ¿Por qué? Porque así como hemos tenido el efecto CSI a nivel de pruebas periciales, siento que hacia ese camino vamos en aspectos digitales. Confiamos absolutamente en lo que nos dice el experto en temas digitales, esto es, el técnico o el perito que brinda algún soporte al Ministerio Público o a la Defensa, y olvidamos preguntar o indagar sobre cuán fiable o no es la información que se ha obtenido. Y es que muchas veces la información que se proporciona es errónea si los datos que dan origen a la solicitud es errónea. Si yo le digo, por ejemplo, quiero levantar el secreto de las comunicaciones de una cuenta de correo, de una cuenta de Facebook, y conocer las comunicaciones que tuvo desde el día
lunes hasta el día martes, desde las 00 horas hasta las 23 horas, ahí ya tengo un problema. El problema va a ser que no he identificado, no he señalado cuál es el uso horario. Y ese problema tan solo de no haber especificado de manera correcta cuál era el cambio horario que yo esperaba que la empresa operadora me brinde la información, puede generar problemas al momento de realizar la individualización o la identificación del punto de conexión. Entonces, de eso se encarga el razonamiento probatorio en cuanto a prueba digital. Analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las prácticas y cuáles son los problemas que el juez va a tener que advertir, analizar y resolver al momento de tomar una decisión. Y al momento de tomar una decisión, fíjense ustedes, va a ser bastante importante un punto, el punto de los estándares probatorios. Hoy día, si bien tenemos la sentencia plenaria casatoria 01-2017, que ya va dando algunas referencias sobre el nivel de sospecha que se requiere para abrir investigación preliminar, para formalizar investigación preparatoria y demás. Luego tenemos dos casaciones, una de agosto y una de noviembre, si no me equivoco, del año 2021, donde el profesor San Martín en estas casaciones señala o traduce cuál sería el estándar probatorio bajo el último texto del profesor Jordi Ferrer, que es prueba sin convicción. Ya vamos viendo que por lo menos la Corte Suprema va dando algunos pasos de aproximación a lo que estándares probatorios se conocen a nivel doctrinario. Entonces, el problema o el reto que vamos a tener cuando estemos en investigaciones en entornos digitales es que hoy en día no tenemos un estándar que le permita al fiscal o al defensor tener cierta certidumbre de qué necesita el fiscal para requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones y obtener información, por ejemplo, de una cuenta de Facebook. Bastará con que digan, ok, hay 3 cuentas que han suplantado la identidad de la empresa tal. Muy bien, listo, con esta información es suficiente como para que yo requiera los mecanismos de cooperación internacional y que se requiera Facebook, información vinculada a esas cuentas, o se necesitará algo más. Entonces, eso en el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad no lo hemos podido identificar. Hemos accedido a cientos de casos de carpetas archivadas, porque uno de los problemas que teníamos a nivel de investigación en entornos digitales es por qué se archivan tanto los casos vinculados a prueba digital, y encontramos que no existe un patrón o un parámetro específico que nos diga, ok, con estos elementos el fiscal tiene la posibilidad de obtener esta información. En algunos casos era muy mínimo, bastaba con pantallazos de un WhatsApp con la declaración del menor en caso de child grooming. En algunos otros casos se requería algo más, como por ejemplo la visualización del dispositivo electrónico o la visualización en una diligencia de la red social que era materia de investigación, pero no lo tenemos hoy en día. Entonces esto es algo que vamos a tener que empezar a trabajar para tener mayor seguridad y saber no solamente las partes involucradas en una investigación, sino también los ciudadanos frente a qué riesgos tenemos o frente a qué riesgos estamos expuestos en cuanto a las comunicaciones que nosotros tenemos y los datos que subyacen a ellas. Entonces, estos problemas los vamos a ver. En todas las investigaciones que existan phishing, existan smishing, existen cualquier tipo vinculado a, ok, recibí un correo electrónico, ok, recibí un mensaje con una dirección, el problema va a ser este. El problema va a ser qué va a hacer el fiscal y qué necesita para acceder a esta información. El delincuente lo va a querer porque va a necesitar esta información para poder desbloquear equipos, para poder acceder a los sistemas informáticos de la empresa a la que de repente estamos asesorando, o la que ha sido víctima del delito y demás. Entonces, fiscales y defensores tenemos que tener claro algunos conceptos. El primero de ellos es que a nivel local deberíamos empezar a trabajar conceptos comunes sobre qué debemos entender por ello. En cuanto a evidencia digital, es un problema. A nivel latinoamericano, muchos autores muy reconocidos la han llamado y la siguen llamando como evidencia digital. Sin embargo, evidencia digital viene de un anglicismo, del término evidence, del sistema anglosajón, que no es
propio de un sistema europeo continental, o por lo menos de la formación jurídica que nosotros tenemos. Si revisamos textos argentinos como el del profesor Gustavo Saín, de Petroni, o el propio manual de evidencia digital que desarrollamos en Abarrol y en la American Bar en el año 2018, 2017, el nombre que le da el consultor era evidencia digital, para referirse a los datos informáticos o a los sistemas informáticos que necesitan, que son objeto de investigación y por lo tanto van a ser objeto de prueba en el proceso. Entonces, a ello le llaman evidencia digital. Yo diría, evidencia digital tratemos de evitarlo. Incluso tenemos un acuerdo plenario 6-2012 que hace referencia al término de evidencia física. ¿Cuál sería entonces la terminología adecuada para ir marcando por lo menos una terminología útil entre todos los actores del sistema? Ya lo ha recomendado la profesora Teresa Armentadeu, que no solamente tiene textos interesantes sobre el sistema acusatorio, inquisitivo y sobre prueba prohibida, sino también sobre investigaciones digitales. Y su propuesta es, a ver, llamémosle fuente de prueba digital, medio de prueba digital y prueba digital. Claro, utilizando la denominación tradicional con la que hemos sido formados muchas veces como fuente de prueba, medio de prueba y prueba. Prueba cuando ya es actuada, fuente de prueba, que es el insumo inicial, el medio de prueba cuando se incorpora la investigación o el proceso. Entonces, ella utiliza esta terminología, me parece que es adecuada y es hacia donde deberíamos ir para trabajar estos puntos. Ahora, cuando estamos hablando de prueba digital o de investigaciones en entornos digitales, hemos dicho que muchas veces vamos a tener problemas en torno a el secreto de las comunicaciones. Es decir, por ejemplo, hoy día he conversado con Bruno y hemos tenido una conversación, no sé si fue por WhatsApp o si fue por llamada telefónica, pero en esa conversación se ha transmitido información. La pregunta es, ¿qué está protegido por el secreto de las comunicaciones y qué estaría protegido por el derecho a la intimidad? Que no va a ser lo mismo. Vamos a tener que diferenciar tres conceptos, datos de contenido y datos de transmisión de información. Los datos de contenido en sí va a ser el contenido mismo o el mensaje que se transmite en la conversación. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bruno, bien, estoy esperando algunas cosas. Listo. El contenido mismo de la información. Pero cuando hagamos referencia a la información conexa a la información, vamos a referirnos como datos de transmisión de información. Esto es información asociada a la comunicación, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo la ubicación. Cuando yo cojo el teléfono y Bruno coge el teléfono, ok, sí, está bien, hemos conversado, pero también hay una empresa que tiene el punto desde el cual Bruno se ha conectado y yo me he conectado. ¿Qué más tienen? El tiempo de duración. Y no solo eso, sino por dónde estaba yo recorriendo mientras de repente estaba hablando con Bruno. Ahora, digamos, la discusión que existe es, ¿y el secreto de las comunicaciones hasta qué punto protege? ¿Protegerá únicamente el contenido de la conversación, el hola Bruna, ¿cómo estás? Estoy esperando algunas cosas, o también podría proteger esta información accesoria o información adicional, que fíjense ustedes, muchas veces va a decir más que la conversación en sí. Porque si yo le digo, Bruno, ¿dónde estás? Y Bruno me dice, Ricardo, estoy acá en mi casa. Ok, él me puede estar diciendo en mi casa, y si un fiscal está escuchando, porque de repente ha solicitado acceso a digamos, a esta comunicación en directo, muy bien, dice, está en su casa, muy bien, anota, en el contenido en su casa. Pero la otra información va a ser igual de valiosa, porque de repente en el contenido está diciendo, estoy en mi casa, pero la antena las antenas, porque estamos hablando de geolocalización, me dicen que Bruno no se encuentra en su casa. Bruno de repente se encuentra en un Starbucks en Miraflores. Y no importa lo que me diga, la información que el dispositivo está almacenando es distinta. Por eso, sí, no vamos a decir que no es relevante el contenido, sino que la otra información va a ser en muchos casos tanto más relevante que el propio contenido. Y ahí vamos a empezar a ver los problemas que se generan en torno a la ilicitud de la prueba y la necesidad de que los jueces y los fiscales, en primer lugar, motiven de manera adecuada el tiempo, por ejemplo, de una geolocalización.
¿Por qué? Porque una geolocalización me puede decir información que no solamente afecta el contenido de la conversación en sí, sino también puede estar yendo en contra de algunos otros derechos, como la intimidad o como, por ejemplo, imagínense, yo tengo algún tipo de enfermedad y tengo que ir a un tratamiento. Bien, y yo no le he dicho ni a mi esposa, ni a mi familia, ni a absolutamente nadie, porque yo solo tengo esa información y solamente yo quiero saber qué hago todos los martes entre tal de hora y tal hora, porque de repente estoy siguiendo un tratamiento y no quiero que nadie lo sepa. Ok, pero con la geolocalización pueden saber, si es que tengo mi dispositivo electrónico prendido, saben que todos los martes y todos los jueves o todos los martes me voy a tal lugar entre tal hora y tal hora. Y basta con saber, con la triangulación, para que veamos qué lugares estoy visitando de manera frecuente. Pasa lo mismo con cultos religiosos. Yo de repente manifiesto que tengo una religión, pero quizás practico otra. Entonces, de la misma manera, yo no digo nada en las conversaciones que tengo con Bruno, con nadie, no le cuento absolutamente nada, pero el fiscal en una investigación podría acceder a esta información. Para llegar a este punto, que es válido, si es que necesito tener la información de la geolocalización histórica de un dispositivo electrónico, sí es correcto, pero aquí ya viene la exigencia que va a tener el fiscal que sustentar. ¿Por qué necesita la geolocalización histórica, por ejemplo? Porque si de acuerdo a la información que ha llegado a su despacho, el ratio digamos, de encuentros que habría tenido el investigado con otra persona se produjo los días 1, 2 y 3, ¿por qué tendría que pedir, por ejemplo, ámbitos temporales mucho más amplios? Y ahí se requiere nuevamente abrazar el test de proporcionalidad en medida de temas digitales, porque cada vez vienen siendo más invasivos y cada vez vienen siendo más precisos. Si revisamos, y eso es muy importante para aquellos que quieran empezar a trabajar temas digitales, si revisan textos de geolocalización de hace algunos años, sin ir muy lejos, de hace 10 años, van a ver que algunos autores van a hacer referencia a que no es tan invasivo. Claro, porque en ese momento el punto desde el cual te conectabas te daba una referencia en la manzana tal, en las cuadras tales, pero hoy en día los dispositivos son sumamente precisos y por lo tanto te pueden dar un margen mucho más cercano. Y respecto a este punto, así como nos dan ese margen, también tienen un margen de error. ¿Y de qué va a depender el margen de error? Si, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de antenas que existen alrededor del punto desde el cual yo me estoy conectando. Y de la interpretación que le dé el policía o el oficial o el técnico que esté a cargo de la ubicación de ello. Entonces, a veces se señalan inferencias de que este señor en efecto se encontraba en la casa tal, en el hospital tal, en el edificio tal, cuando en realidad, cuando uno revisa los contenidos de geolocalización, no dicen eso. Porque no dicen expresamente eso. Señalan las coordenadas, señalan algunos puntos de referencia. Bien, eso es lo que tiene que saber el juez. Entonces, aquí, cuando empezamos a hablar de investigaciones tecnológicas, cuando estamos hablando de prueba digital y cuando estamos hablando de algo tan básico como, por ejemplo, hoy en día es la geolocalización, que es muy utilizada en las investigaciones criminales, lo que necesito es que el juez tenga ya un conocimiento especializado. Porque no puedo dejar en manos únicamente de la defensa de que conozca estas técnicas de investigación o las dificultades que representan. ¿Por qué? Porque no hemos sido formados en esto. Los fiscales que utilizan geolocalización, que utilizan llamadas, interceptaciones telefónicas o ahora, como vamos a ver, accesos a redes sociales, claro, tienen una formación bien y ellos de repente conocen cuáles son los problemas en cuanto a la fiabilidad, pero estamos descompensados si no tenemos una defensa que diga, ok, muy bien, con la información que estás proporcionando, has dejado estos vacíos. Y si no tenemos una defensa con ese nivel de preparación, la información va a ser unidireccional. Y cuando hablamos de razonamiento probatorio, estamos hablando de reducir la incertidumbre epistémica que tiene el juez al momento de resolver. Y eso lo voy a lograr suministrando la información, es decir, ampliando su base de conocimiento. Y mientras no lo tenga, nuestros jueces van a tener que empezar a trabajar sobre estos temas en específico. Ahora, nosotros tenemos, Perú se adhirió al Convenio de Budapest en el año 2019.
¿Y por qué esto es relevante? Se llama Convenio de Budapest o Convención sobre la Ciberdelincuencia. No solamente es importante porque nos hemos adherido, pues somos uno de los pocos países de la región latinoamericana que se nos aceptó y estamos adheridos al Convenio de Budapest del año 2001. Hemos llegado tarde, 18 años después, pero más vale tarde que nunca. Y desde diciembre del 2019 está vigente en nuestro país. Y aquí se hace referencia a esto que hacíamos mención hace un momento. Datos de contenido y datos de transmisión de información. Esto lo vemos en la doctrina. Cuando ya pasamos a un aspecto legislativo, vamos a ver que el Convenio de Budapest señala datos relativos al tráfico, lo que nosotros diríamos datos de transmisión de contenido, transmisión de información, datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informático generados por en tanto identifican el origen, destino, la hora, tamaño, duración, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es información relevante. Ahora, si vemos qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está haciendo desde el Ejecutivo, del Legislativo, es tratar de minimizar el valor de esta información. Si ustedes revisan el decreto legislativo que regula la geolocalización policial, llamada geolocalización policial es geolocalización solicitada por la policía sin autorización judicial previa. Para todos los datos, para toda la geolocalización es con autorización judicial previa. Para la geolocalización policial, cuando se está en una investigación de crimen organizado o de una gran lista de delitos que ha sido ampliada hace un año aproximadamente por una propuesta del congresista Urresti, que se aceptó y ahora no es necesario que exista siquiera flagrancia delictiva, que era el supuesto inicial para que los policías puedan acceder en tiempo real a la geolocalización de los dispositivos electrónicos. Luego se dijo, no, muy pocas las facultades que tiene la policía, hay que ampliarlo. Se dijo, no, cuando haya una investigación por crimen organizado, por estos delitos de corrupción de funcionarios, tal, la policía lo puede hacer, lo comunica a la fiscalía y la fiscalía solicita la convalidación respectiva a nivel judicial. Pero claro, lo que no dicen es que ya en ese momento ya accedió a la información la policía. ¿Y qué pasa con la información? ¿Qué pasa si es que el fiscal dice, no, con la información que tú tienes, yo no voy a realizar ningún tipo de convalidación? ¿Cómo están los mecanismos de control de la eliminación de esa información? Porque pueden acceder, revisar, obtener y decir, ok, fuentes de información han señalado y utilizar esto. Entonces, aquí nos falta empezar a ver qué es lo que está pasando en la práctica de la geolocalización. Y esto está relacionado a esto, datos de contenido, datos de transmisión de información, datos relativos al tráfico y sobre todo es el razonamiento que está utilizando el juez al convalidar o en algunos casos al acceder a que se proporcione esta información. Termino estos últimos 15 minutos con un par de ideas en torno a las conversaciones en medios digitales o en redes sociales, que es el tema que nos ocupa ahora. Está relacionado a todos estos tres temas que hemos visto antes. Y el problema que tenemos hoy en día es cómo llega la información de un dispositivo electrónico a una carpeta de investigación fiscal. ¿De qué manera llega? Llega de una manera bastante arcaica. Llega en que el denunciante o el investigado resulta que hacen un pantallazo de la conversación. En el mejor de los casos lo envía por correo a su abogado. Digo en el mejor de los casos porque por lo menos ahí hay metadatos al momento de compartir la información en un correo electrónico. En otros casos, descarga, lo coge en su USB, se lo entrega al abogado o lo imprime sencillamente y lo que tenemos es la impresión de un pantallazo de una conversación o de una posible conversación. Este pantallazo lo saqué de una carpeta archivada, como les digo, como parte de una investigación académica de por qué los casos se archivan. Uno de los problemas que pudimos identificar fue que muchas veces las víctimas o los investigados presentan únicamente pantallazos, nada más pantallazos. Y estos pantallazos, como ustedes saben, pueden ser eliminados, pueden ser descontextualizados. Es más, ahora les voy a hacer una demostración sumamente rápida de cómo incluso se podría hasta crear con aplicaciones lícitas, porque se han creado como aplicaciones de juego, conversaciones de WhatsApp, conversaciones de Telegram, conversaciones de Facebook, de cualquier medio de comunicación, sencillamente se puede hacer con un grado
uno no puede, salvo que tenga el ojo muy entrenado, no puede diferenciar cuándo está frente a un pantallazo y cuándo está frente a una creación falsa. Porque lamentablemente esto que se crea para jugar muchas veces se utiliza para delinquir. En algunos otros casos, lo que hemos visto también, o sea, no es solo el pantallazo, sino que además del pantallazo le toman fotografía a un celular y a una fotografía a una conversación. O sea, ni siquiera el pantallazo, es la foto del celular de alguien, de una conversación que no se especifica de quiénes son, y listo. Y con eso tenemos, y por eso es que hablábamos al inicio sobre estándares probatorios, o lo que mínimamente se necesitaría empezar a discutir de qué se requiere para, por ejemplo, un levantamiento del secreto de las comunicaciones. Con esta información en algunos casos, se ha hecho eso, se ha hecho el levantamiento sin realizar el control mínimo, y ahora vamos a conversar cuáles son algunas propuestas que se tienen desde la doctrina y también, de hecho, desde la doctrina que ha sistematizado la jurisprudencia española, para ver que en realidad no es tan sencillo esto. Y es que el WhatsApp es un gran dolor de cabeza. Como les digo, ahí tenemos aplicaciones como falso WhatsApp, WhatsApp fake, chat falso. Ahí yo creé uno muy rápido. Les voy a hacer una demostración rápida para que ustedes puedan ver que realmente es sencillamente escalofriante. Yo les diré, ya estoy trabajando con temas digitales desde hace ya casi 10 años en temas de cibercrimen y de prueba digital, y lo que uno va viendo de cómo se van sofisticando las herramientas que dificultan la identificación es sencillamente es bien preocupante. Acabo de regresar de una estancia en Girona donde he estado trabajando este tema precisamente. Ya está, ya abrí la pantalla. Acá está. Esta es, por ejemplo, una aplicación, una página web, Fake Details. Y acá lo podemos personalizar y podemos decir, ok, de social media, yo quiero crear un chat de Facebook, o un post, o una videollamada, o un chat de WhatsApp, o un chat de Twitter, que ahora se ha puesto muy de moda, que se mandan directos en Twitter, o de Instagram. Acá está, listo. Voy a hacer un chat de Instagram, o sencillamente voy a hacer uno de WhatsApp y listo. Y acá ya puedo empezar a personalizar. Puedo ponerle la batería, le puedo cambiar el nombre, no va a ser yo, no, va a ser, no sé, alguien con que esté hablando. A ver, vamos a ponerle Bruno Tapia. Si es que, por ejemplo, tengo un Bruno en mis contactos, o sé cuál es su foto, selecciono la imagen y listo, acá aparece su imagen. De repente dice, online, no, yo sé que Bruno no lo tiene ahí, lo tiene en italiano, lo tiene en español. Muy bien, listo, le pongo en línea, por ejemplo. Y ya voy personalizando esto y voy empezando a escribir a las 2:40 y diciendo mensaje, listo. Y voy conversando, creando este mensaje. Ya voy a decir que se demoró 5 minutos, estoy ocupado. Hay con faltas incluso de ortografía porque uno no es tan pulcro al momento de mandar los mensajes, ya está. Y así. Y cuando termino esto, le pongo descargar. ¿Y qué es lo que tengo? Es más, ¿qué es lo que tengo? Tengo un pantallazo creado de manera ilícita. Y esto es lo que el juez tiene que conocer. Porque estos son los problemas que ya se están presentando hoy en día a nivel de investigaciones en entornos tecnológicos. Frente a esta dificultad, fíjense ustedes, frente a estos problemas, hay algunas consideraciones que se proponen, cuatro puntos por lo menos, a considerar al momento de realizar la valoración de este tipo de conversaciones. No es una regla tasada, no es que diga, ya se hizo los 4, ya es imbatible. Es totalmente cierto lo que me han traído, no ha habido ningún margen de error. No es así. Son solamente consideraciones a tomar en cuenta. Yo digo, mejor que estar diciendo, me trajeron un pantallazo, sin duda lo son. Por ejemplo, aportar el original, es decir, el equipo a ser visualizado, sin duda reduce este riesgo que solamente presentar una copia o un pantallazo. Claro, muy bien.
¿Esto qué me va a eliminar? Me va a eliminar de una u otra manera, por lo menos me va a reducir el riesgo de esas primeras conversaciones que hemos visto, de las que han sido creadas a través de una aplicación, a través de una página web. ¿Por qué? Porque en la investigación, muy bien, el denunciante o la agraviada o el investigado me presentaron pantallazos. Hablo con mi cliente y me dice, oye, esto no es cierto, yo jamás he tenido, es más, no es cierto que hayan existido esas conversaciones y uno tiene que ser tiene que creer en su cliente, porque en el momento en que nos miente y si existen eso, se acabó. Muy bien, entonces, listo. ¿Seguro que no existe? Muy bien. Entonces, solicitemos que la persona que ha presentado esos pantallazos presente el dispositivo electrónico a fin de ser visualizado. Porque para nosotros no basta con ver el pantallazo o la fotografía o la impresión que ha presentado. 1. 2. La falta de impugnación, y esto ya al momento de realizar la valoración, puede ser valorada como una aceptación tácita de su autenticidad y validez. Y eso hay que tener bastante cuidado, pero es un criterio también que se ha tomado en la jurisprudencia española. Al final les voy a señalar cuáles son los pronunciamientos que he tomado. ¿Esto qué significa? Significa que si en ningún momento, me presentaron un pantallazo o me presentaron esa fotografía que hemos visto, pero si en ningún momento el investigado o ninguno de los interlocutores que aparecen en esa conversación realiza algún tipo de cuestionamiento sobre ello, listo, el juez podría valorar esto por la falta de cuestionamiento como autenticidad y validez, ¿no? Entonces, nadie lo ha cuestionado, ha sido exhibido, ha sido actuado en el juicio, han tenido desde la investigación, se ha mencionado que existen unos WhatsApp que extorsionan, que etcétera, 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 y no han dicho que no se han entendido las palabras o sencillamente no se han referido a ellos, pero en ningún momento han cuestionado la autenticidad y validez. Entonces, este es un criterio a tomar en consideración al momento de analizar estas conversaciones electrónicas. Obviamente sabemos que aquí no estamos hablando de valor probatorio individual. Después vamos a tener que testearlo y ver cómo corrobora el relato de las partes y si existen elementos que permiten dudar al margen de la ausencia de impugnación sobre la validez o no. 3. Quien cuestiona su autenticidad debe reforzarla probatoriamente. Si es que en algún momento el investigado cuestiona la validez de ello, debería hacer algo como para darle mayor sustento a este cuestionamiento. Ok, esta conversación no es mía, listo. De repente, ¿no?, se me ocurre, o han eliminado algunos mensajes en esa conversación, presento mi dispositivo electrónico. O pido que la fiscalía haga un peritaje sobre el dispositivo electrónico de la persona que ha dicho que yo le he mandado esos mensajes. Listo, algo adicional. No bastaría decir, bueno, esas conversaciones no son mías. Algo más para darle mayor fuerza a ese cuestionamiento, para reforzarla probatoriamente. Y cuarto, una pericia sobre el equipo. Una pericia sobre el equipo es bastante útil para saber si es que ha habido algún tipo de eliminación, pero mucho va a depender de que tengamos el equipo desde el cual se han enviado. Porque a veces nos ha pasado casos en los cuales dicen, uy, no, presentan la denuncia y luego dicen, es que me robaron el celular, es que este equipo es nuevo, es que mi equipo se malogró, es que esos mensajes se enviaron hace 5 años y yo cambio por el último iPhone cada año y por lo tanto ya lo he eliminado. Es que yo tengo yo tiendo a borrar todos mis WhatsApps por temas personales y sencillamente no los tengo, ni ese ni ninguno. Muy bien, ok, pero que un perito se encargue de verificar si es que esto es así o no. Porque cuando uno envía mensajes de WhatsApp o cuando uno envía información, incluso correos, o cuando uno toma fotografías o cuando uno hace uso de su dispositivo, queda lo que se conoce como huella digital. Y los peritos, dependiendo de los equipos que puedan tener, pueden recuperar o por lo menos obtener algo más de información si es que ha sido borrado. Si es que ha sido borrado, pueden decir, ok, por el tiempo de que ha sido eliminado, ha sido imposible recuperarlo. Pero si la persona no sabe y lo ha borrado hace muy poco tiempo, los peritos tienen la capacidad de recuperar cierta información que hay en los dispositivos electrónicos. Y si es que
si se tiene un ordenador es mucho mejor, es mucho mayor, porque cuando estamos frente a una computadora, si uno ha borrado, por ejemplo, que va a haber una diligencia, se enteran que va a haber una diligencia de allanamiento y los delincuentes empiezan a borrar al día anterior, ok, ya sí, ya no hay nada. Y encima resetearon el equipo, ya no hay nada. No, sí es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque ese borrado no funciona. No es como pensemos nosotros en, bueno, voy a borrar la hoja donde yo apunté y ya no se veía. No, en los dispositivos electrónicos sí queda información almacenada allí. ¿Por qué? Porque esta información no es que llegue a punto cero todo. Tendría que formatear y volver a formatear y volver a formatear y escribir. Esto demoraría para realmente eliminar la información. Yo lo que tendría que hacer, mi perito, es identificar. ¿Por qué? Porque si no ha sido reescrita, es recuperable ciertas porciones o cantidad de información. Entonces ya ahí la fiscalía podría decir, ok, esto me corrobora o no me corrobora. Pero estos son cuatro consideraciones que se ponen a nivel doctrinario, nuevamente, porque ya hay pronunciamientos españoles al respecto. Por ejemplo, el Sala de Apelaciones de Vizcaya, la mera protesta de que el WhatsApp es manipulable y de que las conversaciones pudieron ser mantenidas por el anterior titular es manifiestamente insuficiente para alterar la valoración probatoria en el sentido interesante del recurso. En opción del tribunal, esta versión no tiene el relieve necesario ni la credibilidad mínima para representar una hipótesis alternativamente razonable. Al igual que este pronunciamiento, ha habido una casación del año 2018 en España, que es el primer pronunciamiento en el cual la Suprema de España se pronuncia sobre un caso de bitcoins, y una de las premisas que partía el sentenciado, el cuestionamiento que realizaba, él decía que no eran ciertas que las conversaciones las hayan tenido con él. Sin embargo, al momento de valorar, dice, oye, pero no basta con esto, o sea, no has dicho algo más, no han hecho algo más. No basta decir, bueno, otra persona pudo haber entrado, como hipótesis, a mi computadora y haber escrito y haber mantenido conversaciones. No, algo más necesito como para saber que esto es así o no. Entonces, esto es lo que quería. Si desean, después el día de mañana con Bruno les puedo alcanzar algunos pronunciamientos. Estos tienen algunos años, pero tengo algunos recientes, sobre la valoración de las conversaciones mantenidas a nivel de WhatsApp, de redes sociales, y la valoración de las redes sociales. ¿Cuáles son las dificultades que esto va a representar? Alguna de las partes borra el contenido. Uno, se extrajo de manera ilícita o construye prueba prohibida. Claro, si es que, una cosa es que se rompe la cadena de custodia y otra cosa es que se haya obtenida sin autorización judicial o que se haya obtenido de repente mediante engaño. Hace unas semanas conversaba con un amigo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, defensor, me decía, mira, el problema que tenemos hoy en día es el desbloqueo de los equipos celulares, porque hay algunos que dejan el desbloqueo con el rostro. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía? Vamos a desbloquearlo. ¡Pum! Colocan el equipo, gracias, ya está desbloqueado, ya no necesito que me coloques tu clave de acceso. Entonces ahí dice, ok, eso lo hizo antes de que cuando entran, cuando allanan o cuando detienen a una persona, empiezan a revisar para ver qué hay ahí. Entonces, claro, ahí tenemos que empezar a trabajar conceptos como prueba ilícita. El profesor Alfaro, hasta donde recuerdo, está trabajando una publicación sobre problemas en materia digital. Estuve con una doctorando cubana que está trabajando, de hecho ya trabajó un artículo sobre la prueba ilícita obtenida en entornos digitales con especial referencia a las conversaciones electrónicas. En cuanto sea publicado, les comparto la información para que quienes gusten puedan acceder, porque me parece que el mundo digital plantea un reto adicional que todavía no estamos preparados, pero que ya debemos empezar a discutir. ¿Cómo sé que el titular es quien utilizó el teléfono y no otra persona? Ahí sí es un gran problema. Ahí sí es un gran problema y vamos a tener que utilizar ya métodos distintos para tratar de asegurar que la conversación mantenida en una red social le pertenece a su titular y no a otra persona. El reto va a ser para la otra persona, ¿sí? Si no, yo compartía mi clave de mi red social con 2, 3 personas, o yo era el community manager, pero tenía 3 o 4 personas que conversaban y que mantenían, que podían tener acceso a esta cuenta. O de repente, ahora saben que hay el WhatsApp de las computadoras y el WhatsApp de los teléfonos. O sea, antes, cuando yo eliminaba mi conversación del WhatsApp del teléfono, inmediatamente se eliminaba
de la computadora. Ahora ya no es así. Si yo elimino del celular, ya no se... Ojo, estoy hablando de la aplicación, no de la web. En la aplicación ya no se elimina. Yo tengo que eliminarlo 2 veces, tanto de la computadora como del teléfono. Entonces ahí viene un problema. ¿Qué pasa si es que una persona que está conversando por WhatsApp ha dejado prendido su ordenador y otra persona empieza a revisar las conversaciones que está teniendo? Porque en tiempo real puede estar viéndolas sin necesidad, ojo, sin necesidad de quebrar medidas de seguridad, porque no estamos hablando de acceso ilícito. Sencillamente cogió, se paró, se fue y está observando. Ya, ahí vamos a empezar a trabajar estas dificultades en la obtención de estas fuentes de prueba digital que van a ser necesarias, van a tener que ser valoradas oportunamente por el juez. Y ahora, si esta es la dificultad que tenemos hoy día a nivel doctrinal y que tampoco nos hemos puesto de acuerdo en cuál es el resultado o cuál es la respuesta que debemos dar, pensemos en nuestra línea jurisprudencial que escasea a nivel latinoamericano. Tenemos que empezar a trabajar y por eso agradezco a Bruno por esta gentil invitación, porque sé que el interés académico suyo y de quienes estén conectados va a impulsar un hilo a nivel nacional en torno a la prueba digital. Con eso yo termino mis 45 minutos y quedo atento a sus gentiles preguntas. Hay tantísimos temas sobre los cuales hablar, pero el tiempo es siempre tirano con nosotros. Muchas gracias, Bruno, y estoy a tu disposición. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Elías. Desde aquí hago unos aplausos virtuales como han sido en estos eventos virtuales que espero pronto sean presenciales en algún momento. Yo tengo algún par de preguntas, pero siempre las dejo al final. Si hubiera alguna pregunta, inquietud por parte de los participantes, tanto por el chat o a viva voz. Bueno, mientras no veo alguna, yo me generaba inquietud, sobre todo, doctor Ricardo Elías, para los estudiantes, ¿no? ¿Cómo? Porque este es un tema muy interesante con una especialización que usted tiene, qué duda cabe sobre este tema, pero mi inquietud es, bueno, si es que uno de los fines del proceso es aproximarnos a la verdad, y llama mucho la atención cuando he conversado sobre estos temas con estudiantes, me refiero a las redes sociales, ¿no? ¿Cómo acredito, profesor, el pantallazo? Dicen que soy yo, pero no soy yo, y todo ello. ¿Cómo aproximarnos desde, podemos hablar desde la fiscalía o desde la judicatura, a que se incentive una mayor especialización en esta rama? Porque es una idea preliminar la que tengo, de que si bien es cierto la fiscalía puede tener este nivel de preparación, las organizaciones están aquí. O sea, es una idea preliminar que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos a que este fin del proceso pueda aproximarnos, o sea, a la verdad, o estamos muy lejos de ello, ¿no? Luego también me llamaba la atención a nivel general en cuanto a la doctrina en nuestro país, centrándonos en nuestro país, en el conocimiento de las facultades. Pensaba, por ejemplo, en un reciente libro que usted prologó de Víctor Espinosa Calderón, que es muy interesante, la valoración probatoria de los contenidos en redes sociales. Luego vi uno en general en el año 2018 sobre la protección de datos, régimen del tratamiento de datos personales en el Perú, pero a mí me preocupa que se concientice, por ejemplo, parece que en las redes sociales todo es gratuito, ¿cierto? Entonces ahí también va mi inquietud, mi pregunta. ¿Qué es lo que nosotros, por ejemplo, trasladamos en líneas generales, porque el tiempo es tirano, cuando dice, usted acepta términos y condiciones, por poner una de las redes más usadas hoy por hoy, Facebook? ¿Qué aceptamos en general, ¿no? Entonces estas son algunas simplemente inquietudes, preguntas que, como perfectamente lo ha mencionado, doctor, el tiempo nos queda corto. Bien, muchas gracias. Fiorella acierta con su comentario. Lo que tenemos que hacer es capacitar. No hay otra forma. Y ojo, ni siquiera las organizaciones criminales estamos hablando. O sea, las organizaciones criminales, como señaladas, están aquí. Nivel Dios.
O sea, ellos tienen antifuegos, tienen los mejores virus, tienen VPNs que disfrazan su dirección, tienen red de bots que dificultan y que a través de quienes cometen, o sea, ya investigar, por ejemplo, los atentados que han ocurrido, porque es más, incluso hasta ya hay personas que han fallecido por ransomware, que es secuestro informático de un sistema, secuestro de sistemas informáticos, pasó en Alemania. Una organización atentó contra un hospital, pidió un rescate y congeló todos los sistemas informáticos. Entonces, el hospital no tenía un backup, no tenía, digamos, algo como continuar operando y demás, y tuvieron que evacuar a los heridos, a las personas que estaban siendo con tratamientos, que estaban siendo operadas y demás, y una de ellas falleció. Entonces ya no estamos hablando de algo tan, digamos, sofisticado como puede ser eso, o lo que estamos viendo ahora con los atentados que vendrían, atentados digitales que podrían estar viniendo o involucrando a Rusia. Ya ese es un nivel que nuestro país ya mira solamente y puede comer canchita en este momento, porque todavía no podemos tener ese nivel de investigación como lo tienen otros países que nos llevan la delantera. Yo te digo, basta con casos tan sencillos como, y aún así difíciles. Por ejemplo, en el observatorio defendemos gratuitamente víctimas. Y hemos recibido algunos casos en los cuales algún sujeto ve la cuenta de Instagram de alguna chica, le gusta, se crea un perfil falso para sacarle su número. Obtiene su número o de alguna manera obtiene su número, ¿no? Con perfil falso o de alguna manera. ¿Y qué es lo que hace? Este delincuente tiene 7 líneas, todas prepago, a nombre suyo, a nombre de papá, mamá, etc., quien sea. Y empieza a llamar 11:30 de la noche, 12 de la noche. ¿Para qué? Para decirle obscenidades. Y cuando lo bloquean de un número o lo insultan y dicen, oye, déjate de molestar, tal, bloquean un número, utiliza el otro. Y esto va en incremento y lo que hace es enviarle fotos o videos de sus genitales, por ejemplo. Y cuando las víctimas llegan a nosotros, dicen, no, yo ya borré eso. Claro, y es que es evidente. ¿Qué víctima va a querer hacer, no sé, tener una colección de todo lo que el sujeto le ha podido estar enviando? Y ahí viene la relación con la búsqueda de la verdad en este tipo de delitos. Porque si mi estándar probatorio es muy alto, lo que voy a hacer es que estos casos en los cuales la víctima ya eliminó las imágenes y demás, sea muy posible que genere impunidad. Porque el margen o porque el estándar probatorio de repente es muy alto para condenar. Pero si lo bajo, y claro, voy a aumentar el número de condenas, pero también de manera paralela voy a aumentar los posibles, las condenas falsas, las condenas erróneas. Ese sería digamos, como que ese es el punto que tenemos que equilibrar. ¿Qué es lo que el juez va a hacer? Ese es un punto de investigación. Ya que hay varios estudiantes universitarios, yo los invito. Sobre esto no se ha investigado en Perú. Y va con el segundo punto de tu intervención, querido Bruno. No hay investigaciones académicas. Yo en el año 2013 hice una investigación para Google sobre la ley de delitos informáticos, en el año 2015 sobre la geolocalización policial y algunos artículos que lo he publicado fuera, en Argentina y ahora últimamente en México. Pero libros sobre temas de investigación en entornos digitales o sobre temas de ciberdelincuencia contados con las manos, contados con una mano. Está el de mi querido amigo de Víctor Espinosa, que es Conversaciones Electrónicas. Está su segunda publicación, que es Delitos Informáticos, que acaba de sacar Gaceta o Actualidad Penal, creo que es Gaceta. Está un tercer libro llamado Delitos Informáticos de 2 fiscales del norte del país. Y ahí se acabaron los libros. Y un cuarto libro, Lecciones de Derecho Penal del profesor Oré, de Eduardo Oré, que tiene un capítulo donde habla sobre la ley de delitos informáticos, pero no sobre temas de prueba digital ni investigaciones de normas digitales. Entonces, yo espero, y también ese fue uno de los motivos para viajar a España, estoy culminando mi libro sobre delitos informáticos. Pero de manera paralela, ahí les aviso, por si alguien está interesado, vamos a hacer una convocatoria de artículos porque vamos a lanzar una colección sobre cibercrimen y prueba digital en Perú. Ya tenemos una editorial,
el primer tema que vamos a abordar es crimen organizado en entornos digitales. Porque así como señalaba Bruno, que hay casos muy sofisticados, sí, pero en Perú también estamos viendo casos de organizaciones criminales que operan a través de entornos digitales o que se facilitan de los entornos digitales. Casos de proxenetismo o casos de trata de personas que están abusando de los entornos digitales para cometer estos delitos. ¿Ven? Entonces, allí vamos a tener algo de publicación y periodicidad, porque va a ser una colección que va a salir cada 6 meses. Empieza la primera a inicios del año 2023. Entonces, quienes estén interesados en estos temas, por favor, a través del profesor Bruno, pueden contactarme o a través de él también les puedo enviar la información para que poco a poco vayamos investigando más sobre estos temas. Muchísimas gracias, Creo que doctor nos da tiempo Ricardo. para una última pregunta, si es que lo tienen a bien. Sí, doctor Ricardo Elías, muchísimas gracias. ¿Alguna última pregunta por parte de los participantes, por favor? Me parece que por el momento no. Datos que uno cede, es lo que me dijiste y ya lo había olvidado. Sí. Si me permites, con eso, Sí, doctor. con eso cierro. Sí, por favor. Fíjense ustedes. Miren. Uno le da clic a aceptar, absolutamente acepta todo. Y yo les digo, ¿cuánto has pagado, Elena, por tu cuenta en Facebook? ¿O cuánto has pagado, Rita, por tu cuenta en Twitter? ¿O cuánto has pagado, Fiorella o Pedro, por tu cuenta en Instagram? ¿O cuánto has pagado, Bruno, por tu cuenta, no sé, en TikTok? Uno diría, nada, es gratis. Y sí, claro, uno de repente no ha pagado algo de dinero para abrir una cuenta en Facebook o tener un correo en Google, pero sí paga de otra manera. Y una de las formas de pagar que es más útil que el dinero en algunos escenarios para las grandes empresas es con nuestros datos. Entonces, si ustedes tienen una cuenta en Google, yo les diría que revisen su histórico, su registro histórico, porque, por ejemplo, este es de un amigo que fue Training Coordinator después que yo en Avaroli, y yo le decía, José, mira, entremos a un link con él, obviamente no le está haciendo phishing, y quiero ver si es que está tu historial histórico. Y resulta que sí, resulta que estaba su historial histórico. Uno se iba a marzo del 2019, 2018, 2016 y aparecía absolutamente todos los lugares en los cuales había estado, con un grado de precisión muy amplio. Y esto no lo tienen las empresas de comunicaciones, porque la empresa de comunicaciones tiene el acceso a cómo se ha ido conectando tu teléfono, los se llama, blancos. Ruido blanco. El ruido blanco que hace que sin que tú lo sepas va mandando una señal a las antenas más cercanas y para que sepan dónde estás, para que cuando cojas tu teléfono rápidamente hagas la llamada. Ok, esto no es eso. Esto es las conexiones que por datos o por Wi-Fi en algunos casos ha tenido este dispositivo electrónico o esta cuenta en particular. Y lo pueden hacer. La mía estuvo así y cuando me robaron mi celular dije, rayos, no debía haber configurado en modo oculto, porque ahí por lo menos hubiera visto por dónde se iba mi celular. Pero quienes deseen pueden entrar aquí. Voy a compartirles aquí el enlace y ustedes mismos pueden verificar toda esta información. Es más, incluso acá está. Y les voy a mostrar y con esto termino y me despido. Y así se ve. Aquí está, por ejemplo, lo que hemos centrado ahorita. Fíjense, y yo podría ver, por ejemplo, puedo ir viendo, estas son las rutas que yo he hecho. ¿Qué año? No muy atrás, porque yo, como les digo, borré todo. 2021, por ejemplo, mes noviembre, por ejemplo, hacia fines de noviembre, ya está. O hacia fines de noviembre, 27 de noviembre, aquí está, por donde me he movido. En Ciudad de México, ¿sí? Todo esto es mi recorrido. Y si quiero ir, voy viendo más y más preciso, y acá me aparece a qué hora estuve. Y acá está la información.
Y esto, amigos míos, es oro puro en una investigación. Es oro puro, porque a veces los delincuentes se olvidan que tienen esta información guardada en el teléfono, en la nube, diré, en la cuenta, y le dieron clic a aceptar, aceptar, aceptar. ¿Bien? Entonces un fiscal con conocimiento puede acceder a esta información, que es distinta a las empresas operadoras. Nicolás nos dice, ¿qué recomendaciones en ámbito probatorio daría para formular una adecuada denuncia en el delito de acoso virtual? Mientras más rápido, mejor. Y uno. Y dos, necesito toda la información. Necesito toda la información que me permita acreditar mi relato. Si es que me han estado acosando virtualmente, no solamente va a estar los pantallazos, sino los URL. Si tengo un poco de dinero y puedo hacer una certificación notarial, perfecto, voy a un certificador notarial. Si tengo quizás un poquito más de recursos y tengo la posibilidad de ir a un fedatario digital, voy a un fedatario digital que obtenga esa información, que resguarde esta información. ¿Por qué? Porque 5 minutos después, información borrada por quien lo colocó. 10 minutos después, de repente fue algo tan obsceno que la plataforma le da de baja. Y cuando yo presento mi denuncia, no, es que ahí había información. No, entonces, mientras más rápido perenice esto, mejor. 2, 3. Tengo ya en algún momento, si la suerte me sonríe, hablaremos del código hash. El código hash me permite saber que un archivo que estoy presentando es el mismo archivo digital que va a ser peritado y que luego va a ser actuado en juicio. Nunca cambia el código hash. Bien, segunda recomendación. De ser posible, hashear los elementos digitales importantes. Hay software que me dan un hash de manera gratuita, no necesito pagar para instalar ni para poder obtener ese código hash. Número 3, presionar y presionar para que me abran investigación y que el fiscal sea quien haga la visualización o pueda resguardar toda esta información. Porque una de las características de los problemas como el acoso virtual es la volatilidad de la prueba. Hoy día la tenemos y en unos segundos pueda que hayan desaparecido. Ejemplos, historias de Instagram. Las historias de Instagram, hasta donde recuerdo, no duran más de 24 horas. Si es que me han estado haciendo bullying o si de repente han estado subiendo fotos mías o de repente si han estado, no sé, información ahí y yo me doy cuenta ya cuando faltan pocas horas, un amigo me dice, oye, esto es tuyo, tal, y veo y luego, desaparece. Y yo después digo, oye, pero ¿y ahora cómo? Claro, mi relato va a estar completo en cuestión de los hechos, pero ¿cómo voy a poder probar que el día 7 de julio del 2022 en una historia de Instagram aparecía esto? Esa es la dificultad. Rapidez. Y eso es algo que trabajamos mucho con fiscales. Mientras más rápido se hagan los actos de investigación, mucho mejor, pero no tenemos suficiente personal ni técnicos. Entonces, mientras más rápido nosotros como particulares o con defensas podamos asegurar las pruebas, mucho mejor. Y con eso me despido, querido Bruno. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Nicolás, por tu pregunta y Fiorella también por tu comentario. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Elías. Tomamos una foto final, si le parece, una foto final de recuerdo, ¿sí? Antes de la foto final, también quisiera difundir en el Spotify, es muy interesante, doctor Ricardo Elías, si me permite, que está coordinado, ¿no? Son los que dirigen en Spotify el podcast Leo Luego Existo, que es muy, muy interesante, el doctor Ricardo Elías y Fiorella Chinchay, donde difunden artículos, analizan extractos de libros y entrevistas de derecho en particular, también en redes sociales, Observatorio Peruano de Cibercriminalidad y el Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Sí, y ya si hubiere posteriormente alguien me escribiera en la UTP, doctor Ricardo Elías, con el tiempo que usted tenga para las preguntas, por supuesto, siempre reiterando el agradecimiento. Foto final entonces y con esto cerramos. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Elías. Ya le haremos llegar el certificado virtual correspondiente y espero que sea la primera de muchas en la UTP. Por ahora virtual, pero esperemos presencial próximamente. Nos estaremos viendo. Muchas Gracias, doctor gracias Ricardo. y saludos a todos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, doctor Ricardo.